En este nuevo año 2023, quiero aprovechar el tiempo que Dios me permite para continuar siempre con la ayuda de Él, anunciando la palabra del Señor. Y quiero hacer mención de un versículo muy favorito de alguien muy especial, de alguien que yo amo mucho, y es mi esposa. Mi esposa siempre recomienda Hebreos 12:2, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando escuchaba la predicación a la hora de cerrar el año 2022 y entrar al 2023, y al darme cuenta de las promesas que están dadas para todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador, para todo aquel que pone la mirada en Él, me hace meditar mucho cuando dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. De esto le voy a hablar, de versículos muy conocidos, pero que a través del siervo que Dios ha usado para anunciar que este año es el año de el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo, de ese Cristo resucitado, en el cual debemos de poner la mirada en Él. Y las promesas están vigentes al alcance de todo aquel que cree en Él y se somete en obediencia a la palabra que ha sido dada. Oremos juntos los que están ya conectados para que podamos entrar en la palabra y poder de esa manera desarrollar estos 30 minutos para poder bendecir, ya que es el primer sermón de este año 2023. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han estado pendientes por todos estos años, y también por los que en el año pasado, 2022, estuvieron muy atentos al programa. Quizá el último mensaje del año 2022 fue repetido, pero déjeme decirle que hoy el Señor le está enviando un mensaje fresquecito, un mensaje que para muchos es muy conocido, pero que de alguna manera lo pasamos por alto, y que hoy nos va a refrescar el Señor nuestra mente, nuestro corazón, y nos vamos a examinar si verdaderamente somos de los que entramos bajo esas promesas, como decía el predicador cuando estaba dando la proclama, que hay 12 promesas en el Salmo 23. Aún David se le reveló que Jesús iba a ser para nosotros el buen pastor. Recuérdese que cuando David estaba hablando de que Jehová es su pastor, Jesús todavía no había sido enviado para nosotros. Y oremos entonces. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por el privilegio que me das este primer día del año 2023, donde con mucho gozo en mi corazón estoy enviando esta palabra a los oyentes de Radio Nazaret, a los que también por las plataformas en redes sociales se toman el tiempo para poder escuchar tu palabra. Sé que versículos muy conocidos, pero el enfoque que tú estás dando es para que nosotros meditemos si verdaderamente calificamos como ovejas del buen pastor, que es Jesucristo. Te pido, buen Dios, que nos despejes la mente para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema se llama El Buen Pastor. Y esto lo puede ver usted en San Juan, capítulo 10, verso 11.
En el 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es que si usted quiere estar bajo esas promesas y si usted quiere estar bajo esa proclama de este año 2023 y quiere reconocer a Jesús como su pastor, como su buen pastor que no falla, del que yo le decía que mi esposa es muy amante de ese versículo de poner los ojos en Jesús, porque es el que no le va a fallar. Si ponemos los ojos en el hombre de momento falla, fracasa en algunas ocasiones. Vemos cuántas personas andan estorbadas porque pusieron los ojos en el pastor terrenal, en el guía espiritual. Les falló. Pero déjeme decirle que el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, él le conoce a usted y usted le conoce a él. Entonces debemos de saber que para estar bajo estas promesas que vemos en la palabra, el siervo, nuestro amado hermano Fernando Ortiz hablaba acerca de que hay 12 promesas en el Salmo 23. Y este es un salmo que por cuántos años yo lo conozco, aún de que era niño, me lo enseñaban en un cántico donde decía, Jehová es mi pastor, me apacienta con amor. Entonces, en el enfoque que el siervo lo dio, qué bonito, porque podemos ver que David reconocía que Jehová es su pastor. Ahora nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el pastor de pastores y que es el pastor al quien debemos nosotros de tenerlo con un respeto tremendo, porque es el que dio su vida por usted y por mí. Ahora, cuando David dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe? Estas promesas, estas 12 promesas que está hablando acá el salmista, son para aquellos que oyen la voz del Señor, para aquellas ovejas que son conocidas del Señor. Yo quiero decirle en esta hora que debemos de honrar a los pastores terrenales, debemos de amarles, tenerles en alta estima. ¿Sabe por qué? Porque ellos se han sacrificado para enseñarnos la palabra, ellos se han desvelado para que nosotros podamos tener una mejor vida. Pero si por alguna razón le llegara a su pastor una trampa del enemigo y no fue capaz de poderla soportar y él cayó de la gracia de Dios, usted no tiene que decepcionarse del evangelio, porque él es un pastor terrenal y por eso es que se recomienda que nosotros debemos de conducirlo de la mejor manera. Así es que Jesús, siendo el actor y consumador de nuestra fe, debemos de saber que nosotros debemos de cuidarnos, debemos de guardarnos, porque aquí mismo en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros, esto está hablando a los creyentes, también teniendo en derredor, dice, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas personas piensan que esta proclama le da cobertura a toda
las personas que se congregan en un determinado lugar. Esta proclama, esta cobertura de esta proclama profética es para aquellos que verdaderamente reconocen a Jesús como su buen pastor, lo reconocen porque dice que oyen la voz. ¿Y qué es oír la voz? Solo por oírla, no es para obedecerla. Y yo las conozco, dice, y me siguen. Entonces, esta proclama profética es para los que siguen al Señor. Entonces vienen las promesas. Por eso cuando cantábamos, nada me faltará. Nada me faltará. Si tú estás conmigo, nada me faltará. Claro, el Señor, con todo aquel que lo reconoce como el suficiente Salvador y lo honra con su obediencia, entonces se cumple lo que dice en el Salmo 91, que también es algo profético, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Entonces, cuando nosotros caemos bajo esa cobertura por obediencia, nosotros la tenemos hecha como creyentes. Déjeme decirle que para mí me bendice esto, porque esta es la base fundamental para poder vivir nosotros una vida con abundancia de paz, con abundancia de amor en el corazón y poder tener esa gran misericordia. Hoy escribía algo acerca de un testimonio en mi experiencia yendo a predicarle a los presos en los centros penales. En Honduras he ido a un centro penal a predicarle a los prisioneros. Aquí en los Estados Unidos también he ido a un centro penal donde hay reos que nadie les quiere visitar porque son muy peligrosos. El predicador puede ser golpeado, lo pueden meter a la cárcel o a una celda y tenerlo de rehén allí el tiempo que quiera. Cuando uno lo entrenan para ir a predicar a los centros penales, a uno le dicen que uno tiene que estar dispuesto a que lo maten ahí, a que lo violen, a que lo encierren y lo tengan de rehén ahí por mucho tiempo. Entonces uno tiene que hacer una promesa que si está dispuesto a morir allá adentro de la cárcel, pero si tiene miedo de ofrendar su vida como un mensajero, mejor que no entre. Déjeme decirle que en cierta oportunidad uno de mis compañeros que le tocaba ir a predicar conmigo a la cárcel, al centro penal, donde estábamos aprobados para poder irlo a hacer, déjeme decirle que él no pudo ir y me tocó ir a mí solo. Entonces me dijeron: mira, solo hay 5 reos que ellos son agresivos, son peligrosos y no es recomendable que sacarlos de su celda para traerlos a una pequeña capilla donde los predicadores llegamos a predicarles. Entonces me dijo: solo son los únicos que están disponibles, ¿puedes traerlos? Entonces yo les dije que sí, que los trajeran. Y tremendo, cuando me vieron, o sea, yo pensé que ya me querían linchar porque me vieron muy mal, muy mal. Entonces, pero yo les dije: miren, varones, tranquilícense, ese coraje que ustedes tienen debe de ser porque están muy molestos, pues obviamente algunos de ustedes tendrán una pena máxima, otros estarán con cadena perpetua, qué sé yo, no sé, o una condena de muchos años. Pero déjenme decirles que yo les voy a decir algo. Yo siento de parte del Señor decirles de que hay muchos prisioneros que tienen un coraje y están pidiéndole a Dios salir de aquí para ir a matar al que los condenó de por vida para que estén presos. Y tal vez alguno de ustedes es consciente que lo han condenado de por vida a estar preso por un delito que no cometió. Entonces quiere decir que usted es un inocente condenado y no es fácil aceptar una condena injustamente. Si aún aquellos que son conscientes que son culpables se sienten tan mal y molestos porque están pagando la consecuencia de su error, de su pecado. Entonces, pero Dios me da la gracia para cautivarle la atención a estos presos y les digo: ¿saben qué? Si un prisionero es inocente y yo entiendo en lo natural, quiere salir para ir a matar. Y es posible que usted le esté pidiendo a Dios que lo saque de la cárcel para ir a vengarse de lo que le han hecho, de la injusticia. Pero déjeme decirle que cuando Dios
cambia el corazón a través de que creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, entonces llega el perdón a nuestra vida y entonces empezamos a cambiar la oración. Entonces yo podría decir que algunos de ustedes, no sé cuál será el coraje que tienen, porque a mí me dijeron que ustedes son de los más peligrosos aquí en este centro penal y que nadie les quiere predicar. Y empieza uno a decirme, pero lo que tú estás diciendo es la verdad, como que te han contado mi caso, eres abogado, que conoces mi caso, que le digo, no, yo nunca sé de los casos de los prisioneros, yo solo vengo como un mensajero de Dios a decirles que si ustedes son culpables de algo, ustedes pueden ser perdonados de parte de Dios si le entregan su vida a Cristo. Y si son inocentes, pues mucho mejor el favor de Dios puede estar con ustedes si ustedes se arrepienten y le piden perdón a Dios por sus pecados y por estar con el deseo de ir a matar a aquel que los culpó de algo que ustedes no han cometido. Entonces me dice él, exactamente lo que tú estás diciendo es la verdad. Yo todos los días le pido a Dios que me saque para ir a matar a mi hermano porque él es el que me tiene preso aquí. Me acusó de algo que no es verdad y por eso me condenaron. Entonces, y le digo, ¿y cómo te va a oír Dios? ¿Cómo te va a sacar Dios aquí si Dios, Él no quiere que el hombre mate, Él no quiere que el hombre se pierda? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes que si tú le entregas la vida a Jesucristo hoy para que te la transforme, tú vas a entrar en una paz tremenda que nunca la has experimentado? Entonces vas a empezar a pedirle a Dios que te dé las oportunidades de demostrarle a tu hermano que tú, aunque salgas libre, no le vas a hacer daño, porque tu hermano ha de tener miedo que si tú sales lo vas a ir a matar. Entonces, si tú le entregas tu vida a Cristo, Dios te va a dar una conducta mejor, tú te vas a empezar a conducir de la mejor manera aquí dentro de la cárcel, vas a hallar gracia con las autoridades, con los policías que están pendientes de ustedes. Entonces van a ver un cambio, y cuando tu familiar se dé cuenta que tú has cambiado, que ya no eres ese prisionero violento, agresivo, peligroso aquí, entonces él va a sentir compasión, misericordia. Dios le va a poner arrepentimiento en su corazón. Algo Dios puede hacer para que venga y levante los cargos en tu contra y tú puedas salir libre. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque cuando nosotros tenemos la convicción que Jesús es el que nos ha perdonado y lo recibimos como pastor, nosotros la tenemos hecha porque caemos bajo esa infinidad de promesas, que nada nos faltará, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno porque Él está con nosotros. Entonces, este prisionero aceptó al Señor y luego el otro. ¿Sabe qué? Los 5 reos aceptaron a Jesús. Los otros no dijeron si eran culpables o eran inocentes, ellos solamente dijeron, nosotros también queremos aceptar a ese Jesús que dices tú que cambia. ¿Sabe cuál es lo impactante? Yo me fui a un viaje misionero a Centroamérica, fui a Honduras en ese tiempo, fui a El Salvador, fui a Guatemala, y ¿sabe qué? Cuando regresé a los Estados Unidos y volví a ir a esa cárcel, ¿sabe qué? Ese prisionero ya había salido porque su hermano fue a levantar los cargos. ¿Qué le parece? Cuando hablamos de parte de Dios, las cosas se hacen realidad, la palabra se hace realidad. Este fue un mensaje profético el que Dios me dio en ese momento, porque yo les empecé a hablar del perdón, que el que no perdona, dice el Señor, que el que no perdona, Él no lo perdona, ¿verdad? En el Padre Nuestro habla de perdonar a aquel que nos ofende. El Señor Jesús, cuando enseña a orar, dice que debemos de ser perdonados y perdonar para que nuestro Padre los perdone. Entonces es algo bonito lo que Dios me reveló ese día en esa prisión. Entonces, qué testimonio para mí saber que en ese momento fui un mensajero con boca profética. Entonces, ¿qué pasa? Que para estar bajo las promesas de ese buen pastor, va a estar bajo la cobertura del buen pastor que su vida da por las ovejas, nosotros tenemos que aprender a oír su voz para obedecerla, no para ser rebeldes. Y si Él nos conoce y nosotros le seguimos, entonces es necesario estar con la mirada puesta en Él. Y de ninguna manera yo estoy hablando en contra de un pastor terrenal. Tenemos que honrarlo, pero el pastor de pastores por excelencia se llama Jesús de Nazaret, el Jesucristo resucitado. Ahora,
Si hay alguien de los que está escuchando en este momento la transmisión y se siente que no ha sido obediente a esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo como el pastor que lo ha pastoreado desde el momento que usted lo reconoció como su Salvador, desde ese momento, desde el trono de gracia a la diestra del Padre, está Jesús poniendo la mirada también en usted para conducirlo y guardarlo de todas las acechanzas del enemigo. Así es que hoy quiero invitar a toda persona que se siente que se ha contaminado ya siendo creyente y no se ha dejado pastorear del pastor de los pastores, porque si no nos dejamos pastorear de nuestros pastores terrenales, ¿cómo nos vamos a dejar pastorear de Jesús si la palabra más fuerte que se dio en la palabra fue la que Jesús habló? Por eso los discípulos decían, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces, pero le dice uno de ellos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hay gente que se queja de que hay pastores que predican muy fuerte. Déjeme decirle que cuando usted esté en pecado, usted tiene que reconocer que si el mensaje fuerte es para que usted se sacuda y deje de pecar. Cuando veo la palabra en 2 Corintios 7:1 que el apóstol Pablo está recomendando a los hermanos y les dice, así que amados, se está refiriendo a los hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo bonito, cuando caemos bajo las promesas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que limpiarnos constantemente, porque estamos en esta tierra donde fácilmente nos contaminamos, fácilmente nos desviamos. Por eso es necesario estarnos limpiando constantemente. Si nos hemos contaminado de la carne, del espíritu, debemos de sacudirnos y optar por esas promesas que habla el salmista en el Salmo 23. Esas promesas, 12 promesas hay ahí. Me impacta que Dios bendiga al apóstol Fernando, un siervo de Dios, que Dios lo ha usado para bendecir a muchas generaciones, y mi respeto para él siempre lo he tenido como alguien muy especial para mi vida, porque a través de su vida, a través de sus mensajes, me ha bendecido mucho. De hecho, en cierta oportunidad, Dios me dio el privilegio de ganarme un anciano de años para Cristo, un señor ya mayor que estaba discapacitado. Él se lastimó la columna, este hombre, subido en un árbol, se vino de allá y se quebró la columna, y total que quedó en silla de ruedas de por vida. Y este hombre, cuando yo empecé a darle el mensaje, este hombre me rechazaba mucho, pero llegó el tiempo donde este hombre aceptó al Señor, y un día yo le dije, bueno, usted ya aceptó a Jesús como su Salvador y es necesario que se bautice. Me dijo, solamente que viniera desde República Dominicana el apóstol, sería posible que yo me bautice. Le dije yo, si ese es el anhelo de su corazón, pues así será. Y recuerdo que en un viaje que vino el apóstol Fernando Ortiz a Maryland, yo me le acerqué y le dije, fíjese, hermano, que hay un siervo que quiere bautizarse, que usted lo bautice. Amén, me dijo. Entonces fuimos al lugar, lo bautizamos en un ascensor, lo bajamos a la piscina para poderlo bautizar. Entonces me ha bendecido la vida del apóstol Fernando. Entonces cuando él hablaba de las 12 promesas, yo decía, es el año de las promesas. Y eso es, el año de las promesas para aquellos que reconocen a Jesús como el pastor de pastores. Así es que es importante entonces, para reconocer lo que dice la palabra en el Salmo 23, que estas promesas son para aquellos, para que usted diga, el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Usted tiene que oír su voz para seguirle, para obedecerle. Si usted es de las personas que está creyéndoselas, que está bajo esta promesa de la proclama profética y viviendo en pecado, viviendo en desorden, usted no está, amado oyente, bajo esa cobertura
de Dios. Usted necesita arrepentirse, ponerse a cuentas y buscar la perfección en la santidad, teniendo temor reverente a Dios. Entonces sí, entramos a las grandes bendiciones que trae este año 2023, bendiciones espirituales, traerá añadidura. Yo le enviaba un mensaje a un pastor muy sufrido con su esposa porque han tenido temporadas donde han tenido que luchar con el cáncer en la vida de la sierva. Y tremendo, los veo que siempre están constantes luchando en el ministerio. Entonces yo les decía, este año 2023 a ustedes les trae el Señor muchas bendiciones, muchísimas bendiciones, muchas añadiduras, porque recuérdense que las bendiciones son espirituales, las añadiduras son terrenales y son bendición. Así es que hay promesa infinidad en la palabra, no solamente estas 12 promesas de acá del Salmo 23, hay infinidad de promesas y por eso que el apóstol Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo nos contaminamos carnalmente, espiritualmente? Pues obviamente cuando hacemos cosas porque no hemos entregado la mente al Señor para que la renueve y la transforme a una mente como la de Cristo, donde podamos atesorar solamente aquellas cosas que el Espíritu Santo sí da testimonio en nosotros de que son aceptables para depositarlas en el corazón, porque déjeme decirle que todo creyente que se contamina, primero tiene que ser avisado del Espíritu Santo si deja atesorar lo malo en su corazón, porque cuando ya dejamos que los pensamientos bajen a nuestro corazón, entonces es cuando empieza a salir por nosotros lo malo que hayamos acumulado. Pero si acumulamos en ese recipiente que le llamo yo, en ese corazón nuevo, todo pensamiento que es agradable a Dios, todo aquello que el Espíritu Santo se regocija cuando sabe que estamos atesorando lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Entonces da deseo de escuchar a alguien que testifica de las grandiosas experiencias que ha tenido en el Señor. Hace poco hice un viaje relámpago, le puedo decir, porque me invitaron a un viaje a Carolina del Norte. Era a hacer un viaje misionero, pero era rápido, salida por entrada. Solo fuimos a una iglesia. Nos faltó visitar a otra iglesia que muy pronto, si Dios permite, vamos a ir otra vez a North Carolina. Entonces fue un viaje de testimonios para allá con el siervo que yo iba, de regreso también. Y cuando llegamos a una casa donde había un almuerzo, un desayuno que nos estaban esperando, cuando llegamos empezamos a comer y a compartir y empezamos a testificar el por qué nosotros le servimos al Señor, el por qué de tan lejos vamos con esa pasión a ese lugar. Y dentro de la conversación una mujer empezó a llorar y de repente dice, perdónenme. Le digo yo, no se preocupe, aproveche esas lágrimas porque ¿sabe qué? Siempre me he considerado como un agricultor, porque eso es lo que soy en lo secular, soy un agricultor. Pero yo siempre he estimado decir, para honrar al Señor, que soy un agricultor profesional, porque una vez que un hombre estaba hablando mal de la palabra de Dios, le dije, ¿sabes qué, varón? Tú eres un ingeniero, en cambio yo soy un agricultor profesional. ¿Por qué? Porque yo siembro la palabra de Dios en el corazón del hombre, y por muy árido que esté ese corazón, si se deja que se le siembre la palabra, entonces nacerá gozo cuando tú conozcas esa nueva vida en Cristo. Entonces, cuando empezamos a testificar, esta mujer se quebrantó. Entonces, y un corazón quebrantado es fácil para conquistar el corazón a Dios. Entonces dice ella, ¿sabe qué? Yo tengo un problema, me vine de Europa porque tengo deudas, tengo esto y tengo lo otro, tengo problemas y necesito auxilio. Le digo, ¿sabe qué? Yo conozco a un Dios proveedor y yo estoy seguro que no es casualidad que hemos venido a este viaje y hemos testificado de la forma como tú te manifiestas en cuanto a la provisión. Y empezamos a orar y estamos seguros que Dios va a proveer a la sierva para que salga de las deudas. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos a oír la voz de Dios para testificar de ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo quiero ser de esa oveja, digo usted ahí donde está escuchando. Yo quiero ser oveja del buen pastor, porque usted tiene la buena cobertura, porque ¿sabe qué? Si él da su vida por las ovejas,
Entonces, qué mejor estar bajo el abrigo de ese Altísimo. Ya se me fue el tiempo, solamente quiero invitar a alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo. Yo le invito a que lo haga, no se va a arrepentir. Déjeme decirle que este año 2023 estoy dispuesto, si me dan el privilegio de continuar en esta radio, seguirlo haciendo, sembrando en el reino de Dios. Creo que es el mejor terreno el que he encontrado, el corazón del hombre, para sembrar la palabra de Dios. Porque cuando yo veo las personas bendecidas por el mensaje de Dios que le hemos transmitido, para mí es un gozo grandísimo en mi corazón. ¿Habrá algún valiente que quiera recibir a Jesús como su Salvador? Solo dígale: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario para darme vida. Ahora te recibo como mi Salvador. Si usted le dice así, usted vendrá a recibir vida eterna y a ser pastoreado. Entonces usted podrá decir que Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él la dio y la sigue dando por usted, porque Él está peleando la buena batalla por usted. Entonces Él podrá decir: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si alguno se contaminó, pídale perdón a Dios y vuelva bajo el abrigo del Altísimo para que no le falte nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de los oyentes y declaro que este es un mensaje que viene de ti. Un mensaje que viene para alertarnos y no dejarnos contaminar. Y si nos contaminamos, pues necesario es limpiarnos para poder tener esas promesas vigentes de que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos, que Dios les bendiga. Perdónenme que son 32 minutos los que va a tener que escuchar, pero que serán de mucha bendición para ustedes. Un fuerte abrazo y que tengan un feliz año 2023. Gloria al Señor.